Los oyentes de En Perspectiva, ¿están siguiendo el 9º año de Oír con los Ojos? Oír con los ojos. Do we write better? Do we read better than we read and wrote 400 years ago? Un programa bajo los efectos de la lectura. Que la música para mí es lo más importante que hay. Bueno, la música. Ahí Es mucho, es básico para mí. Es básico, sí. Nuestros artistas. Fernando Medina. Es una obsesión. Compro libros y ni siquiera los leo. Los acaricio. Yara López. To learn Ukbar or Tertius was a fundamental text for me. Emanuel Bremerman. Si a mí me preguntaran si existe un libro que se parece al universo, o por lo menos que pueda dar una especie de mapa, una cifra del universo, ese libro seguiría siendo... No es sábado, no se confundan, no se confundan. Estamos en la hora, además. Es que justamente Fernando Medina, nuestro gran amigo, vino a acompañarnos esta mañana aquí en Perspectiva y viene a plantearnos una especie de balancete, término que yo debo reconocer no tenía presente. Es como o un balance a mitad del año, o un balance chiquito, ¿cómo balance la primera parte? ¿Cómo lo definirías? Un insumo para el balance general. Ah, un balance que bien. haces a mitad de ejercicio, sí, puede ser, ¿por qué no? Capaz que ahí algún bancario, algún contador lo confirma, pero seguro, eso que haces cuando, bueno, sí, todavía falta, todavía hay margen para maniobrar, para mejorar, para... Bueno, ponerse a tiro, pero ya hay preocupaciones suficientes, digamos. Hay preocupaciones suficientes, Sí, pero sí. es manejable, digamos, es una situación Esperemos preocupante, que sí. pero manejable, ¿no? Esperemos que sí. La herencia maldita bueno, también aparece. Se habla de situación compleja. Sí. La Ferrari también aparece. Bueno, en las conversaciones de producción hay mucho de eso, claro. Inmediatamente nos damos cuenta de que los que estamos haciendo el programa este año somos exactamente los mismos que lo estaban haciendo, por ejemplo, el año pasado, y que no tenemos a quien tirarles encima la herencia maldita, la Claro. Ferrari chocada, las ratas en la zafás. biblioteca. No, si hay lío lo provocamos nosotros mismos. ¿Qué arrancaba y bueno, en diciendo eso yo? estamos. Si los oyentes de Sí. Perspectiva están siguiendo el 9º año de Oír con los Ojos, pero no había pasado un segundo, no empezábamos a escuchar la presentación del programa que tenía. Me interesa muchísimo. Sí, yo lo sigo cada sábado, dice Germán. Siempre al firme, desde que salían los viernes a las 17 horas, dice Opa. Martín. Leonora, obvio que seguimos Oír con los Ojos, Romina, como diciendo, qué pregunta, ¿no? Y bueno, Así. ampliémosla, porque hasta ahí bien. Luego, ya no somos un programa nuevo, vamos por el 9º carnaval. ¿Cómo nos Es valoran? un clásico ya de Bueno, Radio Mundo. En esta radio nosotros nos sentimos sí, muy instalados, eso es así. Luego, ¿cómo nos ven en madurez? ¿Cómo nos ven en la elección de los temas? Lo pregunto muy en serio esto, porque sobre todo si aparece ese comentario que es, bueno, pero no se metieron con esto. Mirá, venimos de la mesa TIC, ¿no? Sí. Oír con los Ojos no se metió todavía con la inteligencia artificial en la creación literaria, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué están quedados allí? Temún, ¿no? Cuando bueno, abran esa puerta, porque has hecho en algún momento, o sea, agarrado determinados temas, ¿no? Y han ido cada sábado, de alguna forma, buscando distintos enfoques. Eso Bueno. tenés para hacer, no sé, toda la temporada 2010, si querés. capaz que sí, capaz que Toda no la tanto. temporada 2010, la 10ª temporada. ¿Ves? Eso es algo acerca de lo que me interesan las opiniones de los oyentes, porque en la interna no lo vemos tan claro. A nivel, insisto, de la creación Bien. literaria, por ejemplo, ¿no? Están pasando ya cosas que merezcan nuestra atención. Por supuesto que hay señales, ¿no? Como buscamos, algo de eso se dijo en la mesa TIC hace minutos nada más, como bueno, aprovechan quienes están en medio de una investigación esas herramientas para elegir sus caminos. Eso seguro que ya está pasando. Luego, ¿qué está pasando, por ejemplo, con los libros que ya, digamos, conocemos creados por máquinas? ¿Hay fenómenos de lectores ya? Esa es una pregunta que yo considero que todavía está respondida de un modo medio tímido y hay que estar atentos, sí, pero no desesperados. ¿Nos deja efectivamente la inteligencia artificial más tiempo para leer? Bueno, ahí está, ahí tenés ¿No? otro ángulo, está bien, sí.
Pero bueno, eso queda abierto entonces. Ahí Como va. derivación, claro, de lo que está pasando en el mundo del trabajo, ¿acaso se puede llegar a venir ese nuevo desafío? Abramos esa puerta ahí de decir, a ver, oyentes, oír por los ojos, ¿debería ir por este lado? ¿Tiene que hacer algo con este tema o no? Al revés. ¿O qué otro tema? ¿Consideran que no hemos encarado como deberíamos? Cuando arrancamos el año con Emanuel Congiara hicimos un poco de temario posible, muy honestamente, muy abiertamente, la audiencia pudo aportar, armamos una lista y aparecieron un montón de temas de los que yo paso en limpio que un semestre después, bueno, cumplimos con un par nada más. Con un par. Sí, ¿Con cuáles? sí. ¿De los que se proponían? A ver. Y ¿o de bueno, los que dijimos, arrancaron? hay unos cuantos centenarios importantes que se cumplen en 2025. Está el centenario de Osiris Rodríguez Castillo, por ejemplo. Ahora nomás, ¿no? Sí, es en la mitad del año, ¿no? Y seguramente, bueno, terminemos por hacer algo al respecto. Estaba el de la novela El Gran Gatsby, sobre ese sí. Sí, hicieron. Sí. Tic. Claro, ahí está, tic. Pero cuántas otras cosas, ¿no? Dijimos, vamos a hablar de El Eternauta en Netflix, que sabíamos ya en febrero que iba a ser un gran suceso. La realidad es que lo seguimos con atención y nos dimos cuenta de que fue bastante efímero el fenómeno. Lo mismo había pasado con Adolescencia antes en cuanto a superproducciones de Netflix. Y ahora sentimos que ya pasó, que ya no se habla de ninguna de las dos. Yo qué sé, se habían muerto figuras muy importantes para la cultura, para el cine, para la literatura. David Lynch, Marianne Faithfull, Beatriz Arlo, nuestro querido Edmundo Canalda acá en el mundo editorial. Seguramente lleguemos a hablar de los legados de esas figuras que despedimos hace poquito. Y bueno, ahí tenés alguna señal, ¿no? Bueno, dijimos, vamos a hablar de estos temas y después el año nos pasó un poco por arriba. Lo que pasa es que tuviste también como varios hechos culturales, ¿no? Bueno. O sea, ahora hacíamos un repaso en la previa, pero el año empezó más o menos ahí, o cuando empezaban los primeros programas, la muerte nada más y nada menos que Mario Vargas Llosa, ¿no? Exacto, ahí tuviste uno de esos acontecimientos que te cambia la agenda, la perspectiva, el de qué hay que hablar. Fue en abril que se murió Mario Vargas Llosa, figura capital de nuestras letras en nuestro idioma. Y bueno, sí nos sacudió, como que decidimos dedicar un pequeño ciclo. Hicieron varios enfoques, ¿no? No tanto a la figura de él, que pensamos que bueno, que iba a ser tema en esos días, ¿no? Inmediatamente, de hecho hablamos acá en perspectiva al otro día con Emiliano, sino alrededor de Mario Vargas Llosa una cosa más grande, que es el boom latinoamericano, del que él fue uno de sus máximos exponentes, incluso podríamos pensarlo así, el primero y sin duda el último, ¿no? Ya se habían muerto hacía algunos años, bueno, García Márquez, Carlos Fuentes, Cortázar, directamente allá lejos en los años 80. Entonces, bueno, capaz que era un buen momento para pasar en limpio esa historia, la historia del boom latinoamericano, que es una historia grandísima, comercial, por el lado de las mejores novelas literaria, latinoamericanas. Eso, por ejemplo, lo hablamos con Hugo Achugar, sí, en la primera de las conversaciones sobre el boom. Después vino Federico Arrey, que es un gran estudioso. Ahí hablamos de, bueno, ¿cuál es la mejor versión de Vargas Llosa? Viste que Vargas Llosa tiene varias, está, ¿no?, el más admirado y está el más resistido. Y entre medio muchísimos Vargas Llosas grises. Y bueno, valía la pena preguntarse, bueno, pero si estamos de acuerdo en que es un gran escritor. ¿Por qué? Bueno, esa es una conversación que quedó ahí con Federico Arrey y falta una. ¿Falta una? Falta una para cerrar nuestro ciclo de conversaciones sobre el boom latinoamericano como reacción a la muerte de Mario Vargas Llosa. ¿Cuál va a ser? Y bueno, vamos a ir... adelantar o no? El tema te lo voy a decir, sí, son las cartas. Las cartas que esos grandes escritores que son, insisto, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, intercambiaron entre sí. Hay un gran trabajo que han hecho un grupo de historiadores de la cultura y la literatura latinoamericanas para reunir ese grandísimo epistolario. Y bueno, ahí está todo, porque ¿de qué se trató el boom? Bueno, del entusiasmo de estos escritores por la Revolución Cubana, de oportunidades comerciales absolutamente nuevas y gigantescas para ellos, que les permitieron ser traducidos, ganar mucho dinero, ser conocidos en muchísimos países, recibir toda clase de premios, del Rómulo Gallegos en los orígenes al premio Nobel para más de uno de ellos, García Márquez, Vargas Llosa, fueron premio Nobel de literatura, y mucho prestigio para nuestras letras, para nuestra cultura y mucha historia política paralela. Claro. Y todo eso está en esas cartas que ellos intercambiaban. Entonces, si la muerte de Vargas Llosa es verdad, nos cambió los planes. Y
Y la noticia, hay que decirlo bien esto, ¿no? Sí. El anuncio del cierre al público Bueno, en general de la Biblioteca Nacional. Ahí, otro gran acontecimiento en materia cultural que también dio para mucho, ¿no? Empezaron, el primer programa fue con... porque claro, a ver, uno o mejor dicho, escuchando, Oír con los ojos podía reflexionar mucho más, ¿no? Entre otras cosas de... el sentido de las bibliotecas hoy, ¿no? Así empezó más o menos la charla con Rafael Mandresi, que estuvo muy buena, por ejemplo. Porque había que ver con qué te quedabas, ¿no? Es decir, sin duda fue una de esas ocasiones en que la cultura se mete en la agenda grande, ¿no? Porque, bueno, las autoridades eligieron el Día Nacional del Libro para hacer ese anuncio. Eso significó, bueno, repercusiones inmediatas, cierre al público en general de la Biblioteca Nacional. ¿Y por qué? Porque hay crisis. De hecho, hablaron de varias crisis a varios niveles, ¿no? Entonces, bueno, eso significó que muchísimos, por ejemplo, dirigentes políticos se metieran en esa conversación. Te podías quedar con eso si querías, con lo que podríamos llamar el enfrentamiento entre los dos bloques, ¿no? El bloque que gobierna, el bloque opositor, y qué era exactamente lo que había en disputa, ¿no? Si era una buena decisión, si era una mala decisión, si estaba bien comunicada. Incluso voces que identificamos con la izquierda salieron a decir, bueno, acá hay un problema, porque o no estuvo bien comunicado esto, o no queda claro si hay un proyecto detrás. Y por supuesto tuvieron, digamos, las defensas correspondientes del propio ministro, bueno, hasta del presidente, si querés, en un punto. ¿Pero te ibas a quedar con eso o había otras cosas? Entonces, bueno, si prestabas atención, por ejemplo, a las justificaciones que dio la directora, Rocío Schiappapietra, había algunas frases que daban para otras conversaciones. Por ejemplo, esto de, acá hay una crisis de sentido, dijo ella. Sí. ¿Para qué son las bibliotecas públicas nacionales? ¿Para qué sirven? ¿Para qué las queremos ahora? Que no cuando fueron creadas estas instituciones en otras épocas, ¿no? Hablamos de instituciones con mucha historia. Y la nuestra en particular también, como que data del siglo XIX. Entonces, recogimos más bien esa inquietud. El sentido de las bibliotecas. Entonces hablamos con bibliotecólogos, incluso a más de un nivel, ¿no? Bibliotecólogos externos a la Biblioteca Nacional, pero que tienen, digamos, sus propias agendas, porque, bueno, son profesionales de esa disciplina. Parte de lo que esperamos ahora, viste que está el anuncio de que la biblioteca va a reabrir en el último trimestre, o sea, dentro de no tanto. Parte de lo que esperamos es ver si se va a ampliar esa plantilla de la que se habló. Bueno, está... muy reducida, dramáticamente reducida. Entonces, bueno, los profesionales de las bibliotecas en principio están atentos. Hablamos con dos que trabajan en otras bibliotecas, después hablamos con uno que trabaja en la biblioteca, con Camilo Freire, que le aportó su mirada personal, mientras, ustedes lo saben también desde la redacción de En Perspectiva, las propias autoridades de la biblioteca por ahora no quieren dar demasiadas declaraciones. Dieron algunas en los días inmediatos al anuncio del cierre, después ya no, ni Rocío Schiappapietra ni Julia De Masi, que es la directora ejecutiva. Tuvimos algunos intercambios con ellas para saber si querían venir al programa a conversar, nos dijeron por ahora no. Entonces, bueno, estuvieron estas otras conversaciones. Y bueno, pero Rafael, seguramente también, ¿no? Cuando se concrete la reapertura, ahí seguramente si vengan y tendrás otro enfoque para complementar, ¿no? Claro. Y ya con las cartas vistas, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo se replantea entonces esta nueva Biblioteca Nacional? Hay alguna novedad en ese sentido de los últimos días, que es que el dramaturgo Gabriel Calderón estaría involucrado en el proyecto de relanzamiento de la biblioteca. Leímos eso, conocimos eso, entonces sí, esperamos que se hable de la nueva biblioteca, porque ahí hay algo muy claro en juego, ¿no? Es decir, estas autoridades de cultura que tenemos desde este año, desde marzo por ahora, son las que cerraron la biblioteca. Es expresivo, digamos, capaz que es un poco torcido decirlo así, pero es un poco lo que quedó en el aire. Pero pueden pasar a ser las que, bueno, lograron hacer brillar de un modo nuevo la Biblioteca Nacional también, si el proyecto es un proyecto bien aceptado, ¿no? Bien valorado. Entonces, por supuesto que da para seguirla esa historia, como otras. Yo qué sé, viste que con Javier Alfonso, Silvana Tanzi, que son bueno, periodistas culturales de referencia, también con Carolina Porley, que es una de las nuevas figuras de la tertulia de los viernes. Bueno, hablamos de hablar sobre los temas de la cultura, ¿no? Me pareció muy interesante. ¿Cuántas veces? Porque hay un intercambio acá. La gente no necesariamente sabe que a veces
te pegamos una llamadita, ¿no? Los jueves con... ¿Qué Sí, tema, me encanta. ¿no? ¿Qué tema? A veces puede ser que robemos tema de arranque, por ejemplo, de Ir con los ojos. ¿Puede darse eso? Yo creo que es un intercambio ¿Cómo? muy sano, Romy, no bueno. tengo nada para Está. decir al aire, Está. en el que, claro, Oír con los ojos, en tanto que todas las semanas se mete con algún gran tema tomado de la agenda o más original, si querés, más autodeterminado. Bueno, puede, si en perspectiva le parece bien, hacer algún aporte, por ejemplo, al Totalmente. temario de la tertulia de los viernes, que es un súper clásico de En Perspectiva hace muchísimos años, con ese acento puesto en la cultura que tanto se le reconoce por parte de tantos oyentes, ¿no? Si la tertulia viene más política, de lunes a jueves, el viernes siempre da ese giro. Y ahí es fundamental. Y Es ahí no fundamental siempre esa- lo que los oyentes capaz que no se ponen a pensar tanto es que no siempre es fácil No. que un Juan Grompone, un Alejandro Abal, ¿no? Se pongan de acuerdo en cuál va a ser el... Claro, hay veces que no hay coincidencia en los temas. Hay veces que hay temas que, por ejemplo, ya hemos abordado de varias maneras, ¿no? Claro. Entonces ahí siempre es la consulta a Fernando, que tantas veces dice, pero tienen que poner el ojo Sí. acá, tienen que ir por este lado, o este estaría bueno, este tema es interesante. Así que es buenísimo ese intercambio que hacemos en este Luego, programa. la tertulia es, por supuesto, un género de conversación que, bueno, nos resulta muy reconocible. ¿Cuáles son los otros, no? ¿Cuál es el presente del periodismo cultural cada vez que se piensa a sí mismo? Eso lo hablamos con Javier Alfonso, con Silvana Tanzi, estuvo Esas charlas bueno. que estás teniendo están buenísimas. Con Carolina también, porque Carolina. nos dejó una que nos tiene pensando hasta hoy, que es, ¿sabés qué? Lo que yo veo, y lo dijo muy claramente, hay mucha difusión, hay suficiente difusión respecto de las cosas que pasan en la cultura a nivel, bueno, de lanzamientos, de estrenos, de eventos. Falta mirada distante. Sí, falta alejarse de lo que está pasando en un teatro, en un museo, a propósito del lanzamiento de un libro, y animarse a juzgar más, animarse a aportar esa mirada, no desde adentro, que va amablemente a saludar, a decir, miren, está pasando esto, sino que mira y dice, caramba. Más crítico. Acá, más crítico en el sentido Sí, crítico. en el sentido de mirar a las partes, en el sentido de conectar eso que está pasando allí con otras cosas, que eso es lo que da la distancia, ¿no? Fue muy interesante escuchar a Carolina, que es una de las novedades, me parece, de sacudón que ha tenido la tertulia de los viernes. Totalmente. En los últimos meses. Bueno, con Silvana hablamos de lo efímero de todos los temas. Eso capaz que afecta a toda esta conversación, ¿no? Porque claro, pasan los meses, parece que nos arrollaron los acontecimientos, nos preguntamos qué quedó, y es un reto, ¿no? Hay un tema que acapara... Bueno, lo decías con Eternauta, por ejemplo, ¿no? O con Adolescencia. Ejemplo clarísimo. Son temas Netflix. que se instalan con todo, ¿no? Que parece que durante unos días es el tema y de lo único que se habla, y después, Claro. nada, pasó. Acordate que empezamos el año con 2 polémicas de carnaval que fueron suficientemente grandes, ¿eh? ¿A cuáles te estás refiriendo? A ver. La para gran muñeca recordarnos. y el cuplé de Sal Si Puedes, ¿no? Estaba Rivera ahí y se lo Sí. llamaba genocida. Genocida. Obviamente saltó el Partido Colorado y dijo, no. inmediatamente. Y nosotros lo aprovechamos eso para la otra novela de Sal Si Puedes, ¿no? Porque está la novela que se escribe cada vez que alguien dice Sal Si Puedes, Rivera, genocidio, y tenemos la disputa política que ya conocemos. Pues está esa otra gran novela de Sal Si Puedes, que es Bernabé, de Tomás de Matos, que es una novela que ha marcado muchísimo la novela histórica uruguaya, la novela histórica para nuestras letras. Vino Ana Inés Larre Borges, una grandísima estudiosa de esa novela, y que trató muy de cerca a Tomás de Matos cuando la novela se publicó a fines de los años 80. Y creo que nos dejó ganas de volver a leerla. Y nos dejó muchos elementos acerca de cómo la literatura se mete con las grandes polémicas históricas. Claro, ¿por qué? Porque no se trata solo de Sal Si Puedes, de Rivera, de los Charrúas. Tomás de Matos publicó la primera versión de Bernabé en el contexto del referéndum por el voto verde o por el voto amarillo. Claro. Entonces, hablar de los Charrúas, de genocidio, de nuestro gobierno nacional tomando esas decisiones y saliendo a exterminar los indios, era una forma de hablar del terrorismo de Estado también en el contexto de la discusión sobre la ley de caducidad. Entonces había, viste,
un montón de partes allí que armaban un puzzle acerca de cómo literatura, historia, política juegan juntas muchas veces y es muy apasionante cuando lo conversás con alguien que tiene toda esa mirada, ¿no? Ahí tenés una. Y la otra, por supuesto, que era a partir de una parodia nada más, El Mercader de Venecia, antisemitismo, William Shakespeare. Entonces ahí había otra gran conversación. Para no hablar, por supuesto, de los escándalos de los fondos ganaderos que significaron que mucha gente se interesara por, bueno, esquemas piramidales, estafas, estafas Ponzi, que esa es una cosa muy literaria también, claro. que en su momento, incluso mucho antes de Carlo Ponzi, mucho antes de Bernie Madoff, significó que en Inglaterra, en tiempos de Charles Dickens, hubiera esa inquietud de, bueno, ¿qué pasa con estos señores bancarios que en principio prometen que van a hacer prósperas a muchísimas personas y resultan estafadores de campeonato? Otra conversación que quedó allá, ¿no? En el comienzo del año, en un punto. Se murió el Papa Francisco. El Papa Francisco. Tu reacción me encanta. No, es que ahí es cuando uno se dice, si me hubieras preguntado, te decía cuántos meses hace Claro. o el año De hecho, pasado, ¿no? Y perdimos la referencia, pero hace un par de meses que tenemos papas nuevos. Exacto. Y no solo ya murió Bergoglio, pasó ese periodo en el que, bueno, se despide al Papa que murió. Vino el concilio, ahora tenemos nuevo Papa, pasó mucho tiempo y poco tiempo a la vez, y había un gran libro alrededor para discutir, y lo hablamos con el diácono y literato Damián Velázquez, que es un colaborador de referencia para nuestro programa, que es El loco de Dios en el fin del mundo. Semana Santa, ¿no? Lo traemos todos los sábados santos a Damián, y este sábado santo en particular no hablamos ni de la Biblia ni de la comedia, sino que hablamos de Javier Cercas y de su viaje a Mongolia con Francisco. En ese contexto, en el contexto de la salud del Papa todavía, la noticia de la muerte cayó unos días después de Semana Santa, y bueno, o a ver, ¿no? O en el entorno del domingo de Pascua, ¿no? Fue que murió Francisco. Sí, el lunes. El lunes, ahí está, después. al otro día. Y bueno, también, ¿viste? Entonces hicimos muchas cosas. Hicieron muchísimas Parece cosas. que no, pero... Pero pará, y me estoy olvidando del especial en Radio Platea, Bueno, claro. de Troilo. Prometimos 2 o 3 radioplateas y ya pasó la primera. Pará, desde dame el un Tabaré. segundo y ya me decís ahora enseguida, Sí. después de la pausa, me decís a ver si se puede, me adelantás algo de los especiales que se vienen próximamente, de Tengo las próximas radioplateas. 4 cosas para contar de lo que se bueno, viene. perfecto. Y yo tiene tengo que ver con muchos eso. mensajes de los oyentes, ¿eh? Me interesa mucho. Hoy aquí en Perspectiva estamos recibiendo un amigo de la casa, a Fernando Medina, conductor de Oír con los Ojos, que está haciendo esta especie de balancete de mitad de año, tomando insumos para lo que resta entonces de este 2025. Y mira, estoy con unos mensajes que como para que no pueda salir por la puerta, para que sea grande. Vine ¿viste? a llevarme Mirá. opiniones de oyentes. María dice: Fernando es un joven erudito que nos hace pensar, leer y nos ayuda a elegir insumos relevantes para grandes y chicos. Siguiente Para mensaje. grandes y chicos, porque Siguiente dice además, mensaje. viste que contempla hasta Oír con los Ojitos, que también es un clásico ya. También dice que voy por ni sí ni no. Dice, ni sí ni no a inteligencia artificial en Oír con los Ojos. No se la juega. Después voy con otros mensajes. Tienen dudas, igual que nosotros, está bien. Sí, no laudan. Emilia dice: Maya Francia y su teatro leído me gustó mucho en Oír con los Ojos. Esperaba cada sábado para escucharla. Bueno, ese es la extrañamos. La extrañamos. Un que pasó, Sí. un que vuelva. Magdalena dice: es mi programa favorito. Perdón, Romina. ¿Está? Y aporta que leyó el libro del intercambio de cartas de Vargas Llosa. Buenísimo. Con Fuentes. Las cartas de Lum. Después, para que ya se me desordenaron los mensajes. Dame pero alguno ya... negativo, Romy, no puede ser que no... No, toda la familia Medina se ve que está escribiendo. No Sí. tengo ningún negativo. Después, Me parece que... un programa de esos que si no se escucha un sábado se recupera en la web, dice Marta. También otra fan. Trabajamos mucho para eso. Mirá, Graciana dice: Oír con los Ojos, un regalo para el alma. Desde Virginia, un gran abrazo. Hacer algo, apunta, ¿no? Hacer algo similar a lo que hicieron con Beethoven, con otros clásicos, que fue maravilloso. Bueno, me gusta.
Es verdad que ha tenido poca presencia este año la música, los grandes compositores, amén de una que otra edición de nuestro partido clásico. No, nada como lo que hicimos con la novena el año pasado y sus 200 años. Así que gracias a Graciana por el mensaje. Después, Raúl dice: Pichuco estuvo impresionante. Más tango, más Mandresi. Estamos al firme. Bueno, ese fue uno de los grandes programas especiales, ¿no? Porque fue en Radio Platea, ahí desde el Bar Tabaré. Sí. Y se quedó súper chico, o sea, al punto de que la invitación, cuando nosotros cursamos la invitación a los oyentes, ya era solo la invitación para que escucharan en la radio el programa, como correspondía, ¿no? Pero estaban lejos ya de poder ir, porque el mismo sábado, cuando lo anunciaste, se llenó totalmente el aforo. Nos ha pasado eso, capaz que es un buen cuestionamiento para las autoridades del programa. Cuando hicimos el bicentenario de la novena, la del Mira Agustini, quedó gente afuera, y bueno, respondimos para la siguiente. Cuando íbamos a hacer el especial de Troilo, dijimos, bueno, es un tema, no solo el tango ya es bastante específico, además vamos a hablar solo de Aníbal Pichuco Troilo, es muy específico, van a ir 10 oyentes, y bueno, nos equivocamos, subestimamos el interés del tema, y bueno, sí, quedó mucha gente afuera. Creo que no va a pasar en la que viene, Romy. ¿No? No. ¿Cuál es la próxima Radio Platea que se viene? Recojo dos guantes porque, como todos los veranos europeos, Rafael Mandresi viene por unas semanas a Montevideo. Hay que aprovecharlo acá. Lo vamos a tener en estudios. Este es un anuncio para lo inmediatísimo. Este mismo sábado. Buenísimo. Este mismo sábado ya hacemos Oír con los Ojos con Rafael acá en estudios. Y además, Emanuel se mete con un tema que es un tema de todos los años, pero que tiene sus versiones actuales. Los escritores y sus herencias. ¿No te haces una idea? Los líos que se arman cuando se muere un gran escritor y no está del todo claro, que nunca está del todo claro. Es parte de la cosa, ¿no? Porque no se trata solo de recibir una gran cantidad de dinero o una gran cantidad de propiedades o lo que sea. Se trata muchas veces de convertirse en los albaceas de los escritores, en administrar los derechos de la obra, en tomar las decisiones. Y bueno, tenemos historias de líos increíbles. Roberto Bolaño. Esa fue una historia, bueno, sí, escandalosa, si querés por momentos hasta bochornosa. Bueno, la de Adolfo Bioy Casares fue tremenda también. Cuando se murió María Kodama el año pasado, tuvimos una que no terminó ahora, y ahora con la muerte de Beatriz Arlo es rocambolesco lo que está pasando. Mirá. Sí. Hay un documento que es casi una servilleta con una anotación que se ha postulado a la atención de la justicia como legítimo, y que entonces, bueno, significa que buena parte de lo que dejó Beatriz Arlo va a una persona, pero a su vez hay parientes y hay que ver esas sucesiones que significan. Bueno, Manuel se va a meter con todo eso, sobre todo a nivel de lo que significa, ¿no? De lo que significa entonces para los años posteriores a las muertes de los grandes escritores. Después, un tema con el que nos vamos a meter a nivel de varias notas. ¿Cómo estamos decidiendo qué libros compramos y leemos en el contexto de la megacompetencia por el liderazgo del mercado entre los dos grandes grupos editoriales que tenemos en nuestro idioma? El otro día ya hablaban algo de eso, ¿no? Es un tema permanente, pero vamos a detenernos y a profundizar. Si hacen el ejercicio de ver los libros que tienen, los libros que compraron últimamente, creo que les va a llamar la atención hasta qué punto 60, 70, 80, 85% se lo quedan esos dos grandes grupos. Y entonces, bueno, hasta qué punto es bibliodiverso el mundo del libro, ¿no? Vamos a ir por ahí también. Sí, qué lugares tienen las editoriales independientes. Exacto. ¿No? ¿Dónde quedan? Y este afán por publicar también, ¿no? Claro, que es parte de esa aplanadora, la política editorial. No se trata solo del tamaño de las corporaciones, se trata de cómo trabajan y de cómo salen a jugar su juego. Es muy grande. Y otras cosas que puede haber ahí que nos preguntamos, por ejemplo, si se imprime tanto, ¿qué pasa con los libros? ¿Hay acaso la política necesaria de destruir libros para no tener que crear almacenes cada vez más grandes? Es que es uno de los mayores costos que tienen las editoriales, ¿no? Sí, lo saben los autores, esto no lo estoy inventando yo. A los autores, al cabo de un tiempo, si sus libros no se vendieron, los llaman y les dicen: mirá, está este stock acá, vos lo querés comprar, porque de lo contrario, nos tenemos que deshacer de estos libros. Bueno, es parte de lo que está pasando. Especiales literarios, viste que cuando llega octubre nos metemos con el Nobel. Sí.
En 2015, 10 años atrás, la premio Nobel fue la bielorrusa Svetlana Alexievich, que fue, en rigor, amén de García Márquez y otros, la primera vez que lo ganó un periodista, una periodista en este caso. ¿Y quién es Alexievich? Bueno, es la autora de Voces de Chernobyl. Un gran libro periodístico, insólito, 500 testimonios, toda clase de voces alrededor de esa catástrofe, desde liquidadores que habían sobrevivido a la crisis, a la crisis radioactiva, parientes de personas que fallecieron en la planta, bueno, toda clase de periodistas que cubrieron la noticia en aquel momento, bomberos, no sé, todo eso está en el libro y por supuesto después ese libro fue la fuente principal para una gran serie de HBO que mucha gente vio, una miniserie, Chernobyl. Habrá capítulo. Que tiene unos años ya, ¿no? Ahora. Sí, bueno, ya no me animo pasó. a decir ya ni cuánto. Sigue ahí en esa plataforma, en HBO Max, y sigue siendo una de las favoritas del público. Y bueno, te cierro con que ya están los principales detalles de la próxima Radio Platea, que va a ser en agosto. A ver. Claro, no te voy a decir ni el día exacto, ¿No? ni el lugar. No, ¿Tampoco? eso me lo guardo para revelarlo en el propio programa, si vos me permitís. Sí, ver. te doy capaz que para mí es lo más importante, que es de qué se va a tratar. ¿De qué? Nos ¿De vamos qué a va? reunir con nuestros oyentes a ver una película. ¡Wow! Programa en vivo, con discusión, y después sala de cine y película. Primero el programa en vivo con la discusión y después la película. Sí. Bien. Sí. Y por supuesto, con este asterisco que es el que a mí más me encanta. La película la vamos a elegir antes entre todos. Pero ahí en la previa. No, en las semanas previas. En la semana previa. En las semanas previas habrá nominadas, vamos a escuchar la opinión de los oyentes y vamos a elegir una película que, por supuesto, al mismo tiempo que es, digamos, muchas películas posibles, es una cierta película que nos reúne a todos en torno al libro. Perfecto. O porque su guión está basado en un gran clásico de la literatura, o porque su tema son las bibliotecas, las librerías, o porque cuenta la vida de un gran autor, o por algo que todavía no se nos ocurrió. Me porque encantó. se llama, viste, por ejemplo, a mí me gusta mucho Lost in Translation, que es una película de Sofía Coppola. Lo que se pierde en la traducción, sería una traducción. Claro. Ahí tenés una película de título literario, que después tiene que ver con otras cosas. Por supuesto que puede llegar a valer. Buenísimo. La vamos a elegir entre todos, la opinión de la audiencia va a ser vinculante. Va a ser vinculante. Sí, la vamos a escuchar al punto de que si hay una tendencia, va a ser esa. Bien, perfecto. ¿Cuándo empieza la consulta con el público? En los próximos días, en los próximos programas, porque ya estamos trabajando, como ves, en esto. En realidad ya está el lugar, lo que pasa es que lo voy a... No, lo vas a reservar. Lo vamos porque a además revelar. Después de la demanda de la otra vez, más vale que vayas administrando, ¿no? Sí. Y reservar un cupo, no sé, capaz que nosotros cuando hagamos la invitación podemos ahí habilitar, ¿no? Para que queden algunas butacas Si para... vemos que crece, vamos a ver la película a la Damiani o a la Welfi, por ejemplo. Ahí no se queda nadie afuera. Tipo recital de Shakira, ¿va a ser una cosa así? Claro, algo así, sí, vamos a ver cómo viene. Yo pienso que se van a entusiasmar los oyentes con esto de elegir entre todos una película y juntarnos a verla. Como fiesta del libro y del cine a la vez. A la vez, sí. Buenísimo. Eso es en agosto. Eso es en agosto. Sí, perfecto. Sí. Así que ahí tenés, me parece, unos cuantos... habría más, porque estamos trabajando en lo que queda del año. De hecho, ya estamos trabajando en lo que sería una tercera Radio Platea. Pero bueno, tampoco los voy a alborotar tanto. Eso lo dejamos para una próxima charla donde hagamos la invitación. Un segundo balancete. Un segundo balancete. Se puede hacer más de un segundo balancete. Yo creo que ya, nos dirán. Sí, ya es excesivo, maniático, no sé. Después hablaremos en diciembre, a ver si hicimos un gran año de cara al 10º o si no, si quedamos en deuda. Que puede ser, lo aceptamos. Fer, gracias como siempre, un abrazo grande y te escuchamos entonces el sábado, como siempre, a las 11. Gracias a vos y a Emiliano y a todos en Perspectiva y a esta gran audiencia, sin la cual oír con los ojos también, bueno, no sería lo mismo, Está ¿no? muy dividida la audiencia con respecto a si se tienen que meter o no con el tema de inteligencia artificial. Reenvíame después porque es insumo. Buenísimo. Bueno, nos reencontramos. Hasta la próxima.